Después del discurso del presidente en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el 20 de julio, se dio paso a la elección de los nuevos presidentes de Senado y Cámara. Mientras en la Cámara triunfó el candidato liberal del gobierno en contra de César Gaviria, en el Senado tuvo una gran derrota. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, el gobierno decidió a última hora apoyar a la senadora verde Angélica Lozano, mientras que la oposición apoyó a Iván Name, miembro del famoso Clan de la Costa. Este le ganó por solo 4 votos a Lozano. La incertidumbre por quien sería elegido nuevo presidente del Senado el pasado 20 de julio llevó a los congresistas a tener que decidir su voto entre Inti Asprilla, predilecto de Petro, Angélica Lozano, que no había hecho campaña, pero sí había anunciado su deseo de ser presidenta, e Iván Name, que sonaba solo tangencialmente. Porque aquí solo criticamos. Los aspirantes se movían entre las bancadas de oposición y de gobierno para buscar los apoyos necesarios, pero era notorio que la bancada del Centro Democrático, Cambio Radical y del Partido Conservador se estaban alineando a favor de Name en un escenario en que el gobierno decidió apoyar a última hora a Angélica Lozano, dejando por fuera a Inti Asprilla, quien hasta lloró porque lo abandonaron. De su naturaleza. La postulación de Name se dio tras un discurso en que defendía su derecho a ser elegido sin importar el acuerdo mayoritario de la bancada verde. De su afectuosa voz. La votación finalmente se dio y por solo 4 votos perdió Angélica Lozano. Con su derrota, el gobierno también quedó derrotado apenas en el segundo año de su administración. Y tenemos 54 votos por el senador Iván Name. Los 4 votos que hicieron el triunfo de Name serían, según los metideros políticos, 3 del propio pacto histórico y 1 de la Alianza Verde. Seguro. Ellos serían Pedro Flores, del ex embajador Benedetti, los 2 barranquilleros muy cercanos a Margarita Cabello, Esmeralda Hernández, aliada del embajador Camilo Romero, quien fue aspirante presidencial, y Alexander López, cartagenero conocido por el escándalo en el Hotel Caribe. El del Partido Verde, el voto habría sido del propio Inti Asprilla, abandonado por el gobierno. Además de la supuesta traición de los 3 miembros del pacto histórico y del verde Inti Asprilla, otros personajes por fuera del Congreso habrían incidido en el triunfo de Iván Name, un político más cercano a las prácticas de los partidos tradicionales que Angélica Lozano. Estos serían en su orden: Margarita Cabello, procuradora general barranquillera y cercana al clan Name, del que el nuevo presidente del Senado es pariente; Mauricio Liscano, ministro de Tecnología, quien ha sido miembro del partido de la U, hoy colectividad de oposición al gobierno; Carlos Ramón González, dueño de los avales del Partido Verde y hoy director del Departamento Administrativo de Presidencia, es decir, sucesor en ese cargo de Mauricio Liscano. Y también se habría activado el excontralor Carlos Felipe Córdoba, aliado de la política tradicional. Aunque ninguno de estos nombres ha sido confirmado, en el Senado todos dan por hecho que ellos sí incidieron en la elección de Iván Name, que tiene un apellido de ingrata recordación. En lugar de una mujer como estaba pactado, el Senado eligió como su presidente a un patriarca machista con poder económico y político. Víctor Ballestas. Mónica, Iván Name es sobrino del fallecido famoso jefe del clan José Name Terán, y en sus archivos se encuentran expresiones de mal gusto y clasistas. Porque aquí solo criticamos. Iván Name Vázquez, de 66 años, miembro fundador del Partido Verde, se presentó ante los medios como presidente del Congreso con una analogía que no cayó bien. Es decir, aquí no puede entrar como en un himen virginal una propuesta y salir idéntica porque esa sea la voz de Dios. La frase de Name, considerada sexista y fuera de lugar, se escuchó durante la primera rueda de prensa como dignatario del Senado, acompañado por su hija, la concejal de Bogotá, María Clara Name, quien no hizo ni un gesto ante la brusca alusión de su padre. Himen virginal. Pero no es la primera vez que Name produce titulares por sus desafortunadas palabras. Un episodio virtual del Congreso lo hizo popular en su 3ª legislatura consecutiva. Cacorros, especialmente la izquierda está en la mierda. Como todos de la extrema derecha, todos uribistas son otra mierda. Unos meses después de ese episodio, ya presencialmente, se refirió en tono burlón, clasista y de nuevo ramplón al entonces senador Petro, mientras ambos asistían a la Comisión Primera a mediados del año 2021. Tengo algunas coincidencias con Petro, por ejemplo, los ferragamos, los zapatos que usamos tienen la misma marca, a mí no me tallan,
no me tallan, no me incomodan. El recién posesionado presidente del Senado es barranquillero, aunque siempre ha vivido en Bogotá. Es pariente cercano de la poderosa familia cincelejana de origen libanés que viene ocupando altos cargos públicos. José Name Terán, su tío, fallecido en 2011, era considerado uno de los grandes caciques electorales de la costa. Fue congresista 8 veces y presidente del Senado en 1984. Su primo hermano es el actual senador José David Name, quien es congresista desde 2006 por el partido de la U. Fue presidente del Senado en 2014 y ha sido mencionado en el escándalo de Odebrecht en 2017. Quiero bendecir. El pastor David Name Orozco, otro primo hermano, fue fórmula vicepresidencial del ex procurador Alejandro Ordóñez, quien destituyó a Petro de la alcaldía de Bogotá, fallo que después tumbó el Consejo de Estado y por el cual Colombia fue sancionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La tolimense María Clara Ramírez Ferro, esposa del nuevo presidente del Senado, también fue concejal. Hoy, el 17 de julio pasado, 3 días antes de su elección, el medio quienique.com aseguró en su página que la procuradora Margarita Cabello, también barranquillera, comillas, estaba moviendo sus fichas para que Name se hiciera a la presidencia del Congreso. Noticias 1 confirmó en círculos políticos que la procuradora no solamente se había ocupado de la elección de Name en los últimos días, sino que llevaba más tiempo en campaña y que tuvo la oportunidad de hablar con congresistas para inclinar la balanza a favor de Name y en contra de Inti Asprilla y Angélica Lozano. No solo trataba de apoyar a su coterráneo, sino sobre todo de darle un golpe al gobierno Petro. Las primeras reacciones en el Congreso no fueron tan negativas como cuando se nombraron en cargos similares a guerrilleros o cuando se les concedieron beneficios de acuerdo de paz. Consultamos a parlamentarios del uribismo y del petrismo. Ante la decisión del presidente Petro de nombrar gestor de paz a Mancuso, congresistas de los dos extremos ideológicos consultados por Noticias 1 dieron sus opiniones. Alcancemos la paz y la reconciliación. Paloma Valencia, reconocida uribista y cercana al expresidente, manifestó la misma inquietud de él, en que Mancuso diga la verdad. Pero sobre todo lo que preocupa son las declaraciones mentirosas de Mancuso, que están en la línea de lo que quiere oír el gobierno y entonces reciben beneficios. Iván Cepeda, cercano al otro extremo ideológico, es decir, al presidente Petro, ve positiva la participación de Mancuso precisamente por lo contrario a Valencia. Va a decir la verdad. Si esta decisión del presidente significa que el señor Salvatore Mancuso va a contribuir decididamente a la paz total, a reparar a todas las víctimas, pues es una decisión positiva a la cual le damos bienvenida. Curiosamente, el uribista Hernán Cadavid pidió que se incluyan más paramilitares. La pregunta es, si se quiere buscar equidad, ¿por qué no se beneficia a todos? O todos en la cama, o todos en el suelo, y que haya justicia y que haya verdad y no instrumentalización para fines políticos. Heráclito Landines, del Pacto Histórico, pide garantías para no repetición. El Estado, con estos actores involucrados en los falsos positivos y en otras acciones en contra de los colombianos, deben buscar que se reparen las víctimas, pero sobre todo que no se vuelvan a repetir estos casos de barbarie. Paola Holguín, otra de las alfiles del uribismo, dice que el anuncio de Petro pretende desviar la atención de la problemática actual. Se debería preocupar más por su política de paz total, que solo viene fortaleciendo a las estructuras criminales y debilitando a la fuerza pública. Queremos saber la verdad sobre todos los crímenes y los responsables de esos crímenes. El representante Alirio Uribe resaltó que Mancuso sí entregaría detalles del proceso de desmovilización del gobierno Uribe. Es muy audaz la propuesta del presidente Gustavo Petro de nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz. Él quiere decir la verdad y el proceso de justicia y paz y de desmovilización paramilitar carece de verdades plenas.